La historia de Amanda Miguel, o, al menos, la historia que el mundo cree conocer, comienza mucho antes de que el desastre sacudiera los cimientos de su vida pública. En realidad, la tragedia que el mundo describiría más tarde como un golpe que heló el corazón de millones, tuvo raíces profundas, silenciosas, casi invisibles para un público que la admiraba desde lejos. Durante décadas, la cantante había construido un castillo de emociones intensas, letras que se volvieron himnos generacionales y una presencia magnética que hipnotizaba a cualquiera que la escuchara. Pero como suele suceder con los artistas que viven a pura intensidad, debajo del brillo había sombras que ella misma había aprendido a esconder. En esta crónica, lo que busco no es inventar escándalos, ni colorear con amarillismo los pliegues de una vida compleja. Lo que seguirás leyendo es un relato ficcionalizado que reconstruye, escena a escena, como una estrella aparentemente indestructible, comenzó a mostrar las primeras grietas de una caída que nadie supo detener. El público veía giras, aplausos, entrevistas memorables. Sus íntimos, en cambio, presenciaban silencios más pesados que cualquier canción triste, noches de insomnio interminables, y un agotamiento emocional que avanzaba en secreto como un incendio sin aire. Desde que era joven, Amanda había sentido una especie de exigencia interna inquebrantable. Debía ser más fuerte que todos, debía cantar más alto que su propio corazón, debía ser la heroína que el público esperaba de ella. Y lo consiguió durante años, incluso cuando la realidad le imponía pruebas brutales. Incluso cuando la pérdida se instalaba en su vida como un huésped no invitado. Lo que pocos sabían, lo que muy pocos se atrevían siquiera a preguntar, era hasta qué punto había sacrificado su paz para sostener un legado musical que parecía infinito. Los primeros indicios de que algo no iba bien aparecieron de manera tímida, casi insignificante. Cancelaciones inesperadas, entrevistas programadas que se posponían sin explicación. Fotografías donde su mirada, antes brillante, eléctrica, parecía apagada, distante, como si su mente estuviera anclada en un lugar que nadie más podía ver. A pesar de ello, Amanda continuaba mostrándose firme ante su círculo más cercano. «Estoy bien, solo cansada», repetía una y otra vez. Y quienes la amaban, querían creerle. Necesitaban creerle. Pero la verdad, esa verdad que más tarde conmocionaría al mundo ficticio que construimos aquí, es que Amanda llevaba años luchando contra una tormenta emocional que amenazaba con derribar todo a su alrededor. En aquella etapa de su vida, Amanda se encontraba atravesando una presión artística insostenible, aunque nunca lo reconocería públicamente. El éxito continuado, ese que tantas estrellas ansían y luchan por alcanzar, se había convertido en una prisión sin barrotes donde cada paso debía ser calculado, cada palabra medida, cada emoción cuidadosamente escondida bajo una capa de profesionalismo impecable. Sin embargo, quienes compartían con ella los camerinos sabían que algo había cambiado. Amanda ya no se reía como antes. Su humor volátil y su silencio repentino comenzaron a alarmar a los más cercanos. A veces pasaban horas sin que dijera una sola palabra, sentada en un rincón con la mirada perdida, como si buscara algo que nunca podía encontrar. A esas alturas, la artista había dejado de comer con regularidad. Dormía apenas unas horas por noche y mantenía su agenda como si el descanso fuera un lujo que no merecía. Algunos asistentes intentaron hablar con ella, expresarle preocupación. Pero su respuesta era siempre la misma. Los artistas no descansan, el público no espera pausas. Y, en el fondo, esa frase se había convertido en el mantra que la empujaba hacia un abismo emocional que todavía no podía ver. Aunque Amanda siempre había sido admirada por su carácter fuerte, pocos sabían que esa fortaleza tenía un origen doloroso. Había crecido aprendiendo a pelear por su lugar en el mundo musical, enfrentando prejuicios, obstáculos económicos y críticas feroces. Desde temprana edad, había construido una armadura emocional para sobrevivir. Pero la armadura, con los años, comenzó a pesarle demasiado. El fallecimiento ficticio de un ser querido,
que en este relato novelado se interpreta como el detonante principal de su colapso emocional, la dejó con una cicatriz que nunca terminaba de sanar. Aunque desde fuera parecía seguir adelante, grabando discos y llenando estadios, por dentro vivía un luto silencioso, íntimo, arrastrado, que drenaba lentamente su energía vital. Durante una gira internacional, su equipo comenzó a notar que Amanda lloraba en silencio antes de salir al escenario. No derramaba lágrimas frente a otros. Simplemente inclinaba la cabeza y respiraba profundamente, como quien intenta sostener el peso de un techo que está a punto de desplomarse. Si supieran lo difícil que es seguir, susurró una vez, creyendo que nadie la escuchaba. Pero alguien sí la escuchó. Una de las coristas, preocupada, lo mencionó discretamente a la producción. Nadie intervino. Nadie quiso ser el responsable de detener una gira multimillonaria solo por intuiciones emocionales. El espectáculo debía continuar. Y ese fue uno de los errores más grandes. La vida de Amanda se había convertido en un calendario infinito. Cada día traía un compromiso nuevo. Entrevistas, conciertos, sesiones de fotos, reuniones con ejecutivos, ensayos interminables. Su música seguía vibrando fuerte, pero ella ya no. Aunque el público la adoraba, Amanda había perdido la capacidad de sentirse a salvo incluso consigo misma. Su equipo, consciente del desgaste, intentó sugerirle una pausa. La respuesta siempre era la misma. No puedo desaparecer. No ahora. La gente me necesita. En realidad, quienes más necesitaban descanso eran su mente y su corazón. Pero Amanda había asociado la pausa con el fracaso, y a estas alturas de su vida, ella no se permitía fracasar en nada. Su identidad entera estaba construida sobre la imagen de una mujer fuerte, resiliente, apasionada y única. Reconocer que ya no tenía fuerzas significaba desmontar décadas de trabajo emocional. Así siguió adelante, forzando su voz, su cuerpo y su espíritu. El deterioro emocional pronto dejó huellas físicas. En esta ficción, Amanda comenzó a sufrir desmayos breves, dolores intensos de cabeza y episodios de confusión que le hacían olvidar letras de canciones que había cantado miles de veces. Para cualquier otro artista, aquello habría sido grave. Para Amanda, era simplemente parte del trabajo. Sus amistades más cercanas insistieron en que buscara ayuda médica. Ella, en cambio, minimizaba todo con frases como «solo estoy cansada» o «me falta dormir». Pero ninguno de esos síntomas desaparecía. Al contrario, cada semana aparecía uno nuevo. Durante una sesión de grabación nocturna, uno de los ingenieros de sonido notó que su voz sonaba menos firme, menos segura. Era como si la potencia que la había caracterizado durante décadas estuviera tambaleando. Cuando le mencionó la preocupación con suavidad, Amanda solo respondió: «La voz también llora, ¿sabes? Pero yo no voy a dejar que llore por mucho tiempo». Se equivocaba. Nadie en su entorno laboral parecía dispuesto a detener la rueda. Su éxito representaba contratos, ingresos, giras masivas. Frenar su carrera era una opción impensable. Y como sucede con muchos artistas ficticios en los relatos de tragedia emocional, Amanda terminó rodeada de personas que la querían. Sí, pero que también dependían económicamente de ella. La presión no venía solo del público ni de la industria. También venía de quienes se habían acostumbrado a su rendimiento impecable, a su disciplina casi sobrehumana, a su capacidad de entregar todo sin pedir nada a cambio. El problema es que nadie puede sostener ese ritmo para siempre. Solo el primero de 3. La narrativa debe culminar en un punto de tensión máxima. Así que aquí llegamos al momento que muchos, años después, identificarían como el comienzo del fin. Era una noche lluviosa. Amanda debía presentarse ante un auditorio completamente lleno. Desde temprano se había sentido extraña. Un hormigueo en las manos, palpitaciones irregulares, una sensación de ahogo que no se iba. Pero su profesionalismo, ese mismo que la impulsó a la cima y, en esta ficción, también hacia la caída, la obligó a seguir. Minutos antes de salir al escenario,
Uno de los asistentes la vio apoyarse en la pared, respirando con dificultad. ¿Estás bien?, preguntó alarmado. Amanda levantó la mirada. Sus ojos, que siempre habían brillado con intensidad, parecían ahora empañados, exhaustos, rotos. Estoy cansada, admitió por primera vez. Era la primera señal de sinceridad, después de años de ocultar su desgaste. Pero nadie supo qué hacer con esas palabras. Nadie se atrevió a suspender el concierto. Nadie imaginó lo que vendría después. El público aplaudía. Las luces se encendían. La orquesta afinaba los instrumentos. La noche que el mundo describiría más tarde como el punto de quiebre. Aquella que dividiría su vida ficticia en un antes y un después. Comenzó como cualquier otra presentación dentro de una gira agotadora. Las luces, el bullicio del público, la adrenalina eléctrica que recorría los pasillos tras el escenario. Todo parecía seguir el guión habitual. Sin embargo, quienes estaban atentos, quienes lograban ver más allá del maquillaje, la sonrisa y el vestuario impecable, podían percibir algo distinto. Un temblor imperceptible en sus manos, una respiración entrecortada, una sombra en su mirada que no había estado allí antes. La tormenta afuera se intensificaba. Los relámpagos iluminaban fugazmente el estacionamiento del estadio, haciendo brillar los charcos de lluvia como espejos rotos. Dentro del recinto, la energía era completamente distinta. Cálida, vibrante, expectante. Miles de fanáticos aguardaban el inicio del concierto, ignorando, como siempre sucede en la vida de los grandes ídolos, que detrás del telón se libraba una batalla silenciosa. Amanda se encontraba sola en su camerino cuando escuchó el primer trueno. El rugido metálico estremeció las paredes delicadamente, como si la naturaleza fuera un espectador más exigiendo que algo ocurriera. La cantante alzó la vista hacia el espejo iluminado frente a ella. No reconoció del todo a la mujer reflejada. Era la misma. Sí, los mismos rizos característicos, los mismos ojos ligeramente delineados, la misma presencia magnética. Pero le faltaba algo. Era como si su alma estuviera a medio camino entre la habitación y un lugar distante, invisible, inaccesible incluso para ella misma. Su asistente personal, Mariana, entró sin tocar, preocupada. «Tienes que salir en 10 minutos», anunció con la voz entrecortada. Amanda no respondió. Seguía mirando el espejo, pero no veía nada. O tal vez lo veía todo con demasiada claridad. «Amanda, ¿estás bien?», insistió Mariana, dando un paso más cerca. La artista cerró los ojos, respiró profundamente y finalmente se obligó a sonreír. «Solo estoy cansada», repitió, esta vez sin convicción. Pero Mariana, que llevaba años trabajando a su lado, sabía leer entre líneas. Sabía que cuando Amanda decía «estoy cansada», significaba en realidad «no puedo más». Cuando llegó el momento de salir al escenario, el público estalló en aplausos ensordecedores. La orquesta comenzó a tocar los primeros acordes. Todo estaba perfectamente sincronizado. «Titubukai, como musicampre. Iwaspre». Excepto por una cosa, Amanda no aparecía. Los músicos intercambiaron miradas inquietas. El director de la orquesta levantó la mano para indicar que prolongaran la introducción. La producción, desde los laterales, buscaba desesperadamente a Mariana. «¿Dónde está?», susurró con pánico uno de los coordinadores. «En camino», mintió Mariana, aunque en realidad Amanda estaba todavía en su camerino, sentada en silencio absoluto, con las manos apretadas sobre las piernas para evitar que temblaran. El ruido lejano del público esperando parecía chocar contra las paredes y regresar ampliado, como si miles de voces la llamaran, la exigieran, la reclamaran. Era demasiado. Finalmente, respiró profundo, se levantó y caminó hacia la salida del camerino. Cada paso se sentía como cruzar un río de lodo. No era cansancio corporal. Era un agotamiento emocional tan profundo que parecía un peso imposible de cargar. Cuando llegó al borde del escenario, apenas pudo sostenerse. El presentador anunció su nombre con euforia. La multitud rugió. Amanda apretó los dientes, levantó el mentón y dio un paso adelante, obedeciendo a la inercia que la había movido durante tantos años.
Pero fue entonces cuando el mundo pareció desmoronarse. Los focos la cegaron. La música se volvió un eco distante. Su respiración se aceleró bruscamente. De pronto, el aire parecía desaparecer del lugar. Intentó cantar, pero la voz no le salió. Intentó moverse, pero sus piernas no respondieron. Algo dentro de ella se quebró sin aviso, sin permiso, sin retorno. Fue cuestión de segundos. Apenas segundos. Su visión se nubló. Las luces parpadearon. Y entonces, ante miles de personas, Amanda cayó de rodillas. Un grito colectivo recorrió el estadio. La orquesta dejó de tocar. Los técnicos corrieron. Mariana empujó a todos para llegar a su lado. ¡Amanda! ¡Amanda!, la llamó desesperada. La cantante trató de hablar, pero solo alcanzó a susurrar. «Ya no puedo», y perdió el conocimiento. La prensa tardaría menos de una hora en enterarse. Las redes sociales tardarían apenas minutos. Los rumores, segundos. Amanda Miguel colapsa en pleno escenario. La diva interrumpe su concierto en circunstancias alarmantes. ¿Problemas de salud? ¿Agotamiento? ¿Algo más grave? Los titulares ficticios se multiplicaron como marejadas en una tormenta sin descanso. Mientras tanto, en una ambulancia estacionada a las afueras del recinto, Amanda era atendida por paramédicos. Mariana permanecía a su lado, sosteniendo su mano como si aferrarse a ella pudiera evitar que cayera más profundo en aquel abismo emocional. El corazón de Amanda estaba desbocado, su presión arterial inestable. Los paramédicos intercambiaban miradas preocupadas, pero no decían nada. Mariana intuía que el problema no era solo físico. Hacía meses que observaba la lenta caída emocional de su jefa. Aquella noche, simplemente, había sido la gota que derramó el vaso. En el hospital, los médicos la estabilizaron, pero recomendaron exámenes exhaustivos. ¿Es estrés?, preguntó Mariana. No lo sabemos, respondió el médico, pero es grave. Esa frase se quedaría grabada en la memoria de Mariana para siempre. Los días siguientes estuvieron envueltos en un silencio inquietante. La producción canceló los conciertos restantes de la gira, algo que nunca antes había ocurrido. Las entrevistas fueron postergadas. Los comunicados de prensa hablaban de agotamiento general, pero internamente todos sabían que la situación era mucho más compleja. Amanda despertaba cada mañana con una sensación de vacío absoluto. Sentía que su cuerpo era una sombra, que su voz era un hilo débil que podía romperse en cualquier instante. Lo más preocupante era que ya no se reconocía a sí misma. No tenía fuerzas para cantar, para comer, para reír, para sostener una conversación, ni siquiera para abrir las cortinas de su habitación. Mariana era la única que insistía en que se tomara un descanso indefinido. Pero Amanda, con la poca energía que le quedaba, respondía siempre: «No puedo desaparecer». El mundo no lo entendería, pero tal vez el mundo sí lo habría entendido. Tal vez lo que realmente no entendía era la necesidad de Amanda de cargar sola con el peso de toda una vida de exigencias. El colapso público atrajo la atención de la prensa de manera feroz. Algunos medios inventaban teorías. Otros investigaban su pasado en busca de desencadenantes. Hubo quienes la acusaban de exagerar, de buscar atención, de esconder un problema mayor. Lo que nadie sabía es que la raíz del problema no era un escándalo, ni una adicción, ni un accidente. Era algo más profundo, más humano, la suma de años de presión insoportable, la pérdida ficticia de seres queridos, el duelo mal procesado, las noches eternas sin descanso, la sensación de vivir interpretando un personaje mientras su verdadero yo se apagaba poco a poco. Y aún así, el público pedía respuestas. Una tarde, mientras Amanda intentaba comer algo que apenas podía tragar, Mariana se sentó frente a ella con una determinación nueva. «Amanda, no puedes seguir así. Necesitas detenerte. Necesitas ayuda real». La cantante levantó la vista con esfuerzo. «¿Tú crees que soy débil?», preguntó con voz quebrada. «Creo que eres humana», respondió Mariana. «Y que estás cansada de ser indestructible». Amanda cerró los ojos. 2 lágrimas rodaron por sus mejillas.
Era la primera vez en años que permitía que alguien la viera llorar sin tratar de esconderse. «Tengo miedo», admitió finalmente. «Lo sé», susurró Mariana. «Pero no estás sola». Fue una de las conversaciones más honestas que habían tenido en toda su vida. Y marcó el inicio de un cambio, aunque todavía nadie sabía si sería un cambio para bien o para peor. Mientras Amanda intentaba recuperarse, una noticia ficticia comenzó a circular en los medios. Alguien del equipo había filtrado información sobre su estado. No era nada que pudiera considerarse verificado, pero bastó para desatar una ola de especulaciones. Una fuente cercana asegura que su colapso está ligado a un problema emocional profundo. ¿Está la artista atravesando una crisis psiquiátrica? ¿Se retira para siempre? Las teorías crecían como hongos en una cueva húmeda, y cuanto más se hablaba de ella, más presión recaía sobre Amanda. La tormenta mediática apenas comenzaba. Una semana después del colapso, su equipo programó una conferencia de prensa. Amanda no quería asistir, pero la convencieron. Necesitaban frenar los rumores antes de que se convirtieran en tormentas incontrolables. Cuando apareció frente a las cámaras, el mundo notó algo distinto. La fuerza que la caracterizaba parecía apagada. La sonrisa habitual estaba ausente. Sus ojos tenían la profundidad de alguien que había luchado demasiado. Tomó aire, acercó el micrófono y dijo: «Necesito tiempo». El mundo entero contuvo la respiración. «He dado todo lo que he podido durante muchos años. Ahora debo darme algo a mí misma». No dio más detalles. No explicó el colapso, ni su deterioro emocional, ni el miedo que la perseguía cada noche. Pero aquella frase, «necesito tiempo», sería interpretada de todas las formas posibles por un público hambriento de explicaciones. Muchos la apoyaron, otros no. Algunos afirmaron que algo terrible estaba por suceder. Y, en la lógica narrativa de esta ficción, no estaban del todo equivocados. Tras la conferencia, Amanda desapareció de la vida pública. Se recluyó en su casa, alejándose del ruido y las expectativas. Dejaba el teléfono sin cargar. Pasaba horas mirando por la ventana sin pensar en nada. Evitaba la música, su propio santuario, como si doliera. Era como si una parte de ella hubiera muerto dentro del hospital aquella noche, y el mundo entero estuviera a punto de descubrirlo. La tragedia ficticia que más tarde impactaría al planeta entero aún no había ocurrido. Pero las piezas ya estaban todas en movimiento. Y lo peor estaba por venir. El retiro repentino de Amanda Miguel del ojo público fue, en un principio, interpretado como un acto de prudencia. Muchos pensaron que, después del colapso abrupto en pleno escenario, lo más lógico era que se tomara un tiempo para descansar, sanar y reorganizar su vida emocional. Sin embargo, con el paso de los días, y luego de las semanas, comenzó a surgir un silencio inquietante alrededor de su nombre. Un silencio tan profundo, tan abrupto, que dejaba entrever que algo más estaba ocurriendo debajo de la superficie. En aquella fase de aislamiento, Amanda no solo buscaba paz, buscaba respuestas. Intentaba comprender cómo había llegado a un punto tan límite, cómo su vida entera, esa que durante décadas había logrado sostener con fuerza, se había tambaleado de manera tan brusca. Había perdido la brújula emocional, y su instinto más primitivo era esconderse, desaparecer de las miradas que siempre esperaban verla brillar. Pero el mundo exterior no estaba preparado para su ausencia. Durante las primeras 2 semanas, los medios organizaron paneles completos dedicados a analizar su estado, cada uno más especulativo que el anterior. Se hablaba de agotamiento severo, de estrés crónico, de conflictos internos, de presiones familiares. Algunos periodistas, los más sensacionalistas, incluso sugirieron que la artista estaba viviendo una crisis irreversible. Ninguna de esas versiones contaba con pruebas. Pero en la industria del entretenimiento, una ausencia total es más escandalosa que un titular falso. Mariana, desde la intimidad de su propio desconcierto, recibía llamadas día y noche. Productores, amigos, sellos discográficos, periodistas de renombre. Todos querían saber dónde estaba Amanda, qué hacía, cómo seguía, qué pasaba. Pero ella no tenía respuestas, porque Amanda simplemente no hablaba, ni con ella, ni con nadie.
Su residencia, un lugar que alguna vez estuvo lleno de música, reuniones, creatividad y vida, se había convertido en un espacio silencioso y sombrío. Amanda pasaba horas sentada junto a la ventana, observando el movimiento de los árboles, como si representaran el único diálogo posible con el mundo. Su voz, aquella que se había convertido en ícono, en bandera, en grito universal, se mantenía guardada en un rincón invisible de su interior. No cantaba, no tarareaba, ni siquiera hablaba consigo misma. Era como si la música hubiera dejado de ser refugio para convertirse en un recordatorio doloroso de la presión, el desgaste y las expectativas que la habían arrastrado hasta ese rincón oscuro. Mariana la visitaba diariamente. Intentaba animarla, proponer actividades, hacerla reír, recordarle momentos felices. A veces Amanda lograba esbozar una sonrisa tenue, pero la mayoría de las veces, sus ojos seguían anclados en un punto indefinible del vacío. «No sé qué te está pasando», susurró Mariana una tarde, «pero te estoy perdiendo. Y no quiero perderte». Amanda no respondió, pero una lágrima silenciosa rodó por su mejilla, tan lenta y tan profunda, que parecía contener todo el dolor acumulado durante años. Mientras tanto, el mundo exterior se agitaba con teorías cada vez más intensas. Programas de televisión sensacionalistas comparaban su retiro con la desaparición ficticia de otros artistas. Se hablaba de enfermedades misteriosas, de conflictos internos con su equipo, de traiciones profesionales, incluso de conspiraciones inventadas para generar audiencia. Las redes sociales, implacables como siempre, se dividían entre quienes pedían respeto y quienes exigían la verdad. Los fanáticos más fieles organizaban vigilias digitales, enviaban mensajes de apoyo, creaban campañas con hashtags esperanzadores. Pero la verdad, al menos la verdad de esta ficción, era tan simple como devastadora. Amanda estaba profundamente agotada, emocionalmente herida, y no sabía cómo volver a ser quien había sido. 3 semanas después del colapso, un equipo médico especializado evaluó su estado. Tras varias sesiones, evaluaciones psicológicas, análisis hormonales y estudios de presión arterial, llegaron a una conclusión alarmante. Amanda no estaba físicamente en peligro, pero sí se encontraba en un estado crítico de agotamiento emocional severo, con signos evidentes de ansiedad crónica y un estrés acumulado que llevaba demasiados años sin ser tratado. La recomendación fue clara. Debe permanecer bajo observación y evitar cualquier estímulo que la someta a presión mediática. Era una orden médica, no una sugerencia. Pero llevarla a cabo sería complejo. Porque Amanda Miguel, aunque retirada del ojo público, seguía siendo un nombre que movía a millones. El equipo de Amanda decidió emitir un comunicado breve. No querían entrar en detalles delicados, ni alimentar rumores, ni exponer la fragilidad de la artista. Pero la presión mediática era insostenible. La situación estaba alcanzando niveles incontrolables. El comunicado decía: Amanda Miguel se encuentra en recuperación, bajo supervisión médica, debido a un agotamiento emocional severo. Agradecemos el respeto y la privacidad. Bastaron esas palabras, solo esas palabras, para que el planeta sintiera una sacudida emocional. Los titulares hablaron de una crisis monumental. Las redes explotaron. Los fanáticos lloraron. La industria quedó paralizada. Porque nadie imaginaba que una voz tan poderosa, una artista tan emblemática, podría estar viviendo una vulnerabilidad tan profunda. Por primera vez en años, el mundo digital dejó de lado los rumores para enviar un solo mensaje. Estamos contigo. Miles de videos, homenajes, conciertos conmemorativos, murales espontáneos y mensajes de cariño comenzaron a difundirse. Los fans se congregaron frente a hospitales, sin que ella lo supiera. Frente a discográficas. Frente a teatros donde había brillado. Irónicamente, su ausencia la hizo más presente que nunca. Pero Amanda, encerrada en su casa con las cortinas corridas, no era consciente de ello. No sabía que el mundo la abrazaba. No sabía que el duelo colectivo también era una llamada de apoyo. En medio de este torbellino de emociones, un nombre del pasado emergió inesperadamente.
Era alguien que había formado parte de su vida artística durante años. Alguien que hacía tiempo que había desaparecido de su círculo de amistades. En este escenario ficticio, su regreso está envuelto en ambigüedad. No está claro si ha venido a ayudarla, a confrontarla o a aprovechar el frenesí mediático. Mariana lo ve en su puerta una mañana. Su aparición la sorprende. No sabe si debería dejarlo entrar. «Solo quiero hablar con ella», dice con voz suave, casi como de disculpa. Mariana duda. Duda mucho, pero al final accede, sabiendo que Amanda, en su estado, necesita apoyo genuino. El reencuentro es silencioso. No hay palabras emotivas ni momentos de alegría, solo miradas llenas de recuerdos. Y en ese instante, algo dentro de Amanda parece romperse y sanar a la vez. «No pensé que volverías», susurra. «No pensé que te necesitaría tanto», responde él. Esa conversación marcaría un punto de inflexión inesperado en su recuperación. Unas semanas después, en una noche tranquila, Amanda pidió que le abrieran la ventana. Era la primera vez en mucho tiempo que deseaba que entrara el aire exterior. Mariana la ayudó a sentarse al piano. El piano que había evitado durante meses. El piano que había sido su refugio de niña, su inspiración de adulta y su carga en los últimos años. Amanda puso los dedos sobre las teclas. Dudó. Respiró hondo. Cerró los ojos. Y tocó. No era una canción completa. Los acordes no eran perfectos. No era la voz poderosa que el mundo recordaba. Era solo un susurro melodioso, una nota frágil, casi temblorosa, pero seguía siendo música. Esa fue la primera señal de que la tormenta interior comenzaba a amainar. Mariana lloró en silencio. Él sonrió aliviado. Por primera vez en mucho tiempo, Amanda sintió que algo en su interior se reavivaba. La tragedia ficticia que había conmocionado al mundo no fue una muerte, un accidente, ni un escándalo. Fue algo más profundo, más humano, más doloroso. La comprensión de que incluso los ídolos son vulnerables. Que hasta las voces más fuertes pueden quebrarse. Que incluso las mujeres más fuertes y valientes pueden cansarse de parecer invencibles. El mundo no se conmocionó con un titular sensacionalista. Se conmocionó con la humanidad detrás de la artista. Y en ese momento, Amanda Miguel, desde el silencio, desde la fragilidad, desde las primeras notas temblorosas del piano, comenzó a redescubrir lo que había perdido hacía tiempo. A sí misma. La historia ficticia de Amanda Miguel que acabas de leer no pretende reconstruir una cronología real, sino explorar la fragilidad oculta detrás de quienes parecen invencibles. En este relato, su caída emocional, su silencio prolongado y la conmoción mundial que provocó no fueron más que el reflejo de un fenómeno profundamente humano. Incluso las estrellas más brillantes pueden perderse en su propia luz. El mundo la vio caer, la vio ausentarse, la vio retirarse en un silencio que erizó la piel de millones, pero también la vio renacer. A veces, la valentía no consiste en permanecer de pie ante los reflectores, sino en aceptar la necesidad de detenerse, respirar y volver a escuchar el latido propio. Amanda, en esta historia, no dejó un legado trágico, sino una enseñanza universal. La grandeza no se mide por la fuerza inquebrantable, sino por la capacidad de sanar. Su retorno al piano, su primer acorde tembloroso, su respiración profunda frente a la ventana abierta, fueron los verdaderos destellos que estremecieron al mundo, porque mostraron que la vulnerabilidad también puede ser un acto de poder. Y así, entre sombras, silencios y notas frágiles, Amanda encontró finalmente aquello que había perdido. Su verdad, su voz interior, su humanidad. Si esta historia te ha emocionado, si te ha hecho reflexionar, si te ha atrapado desde la primera línea hasta el último suspiro, te invito a apoyar nuestro trabajo. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Dale like y comparte el video con quienes aman las grandes historias. Tu apoyo no solo impulsa este proyecto, sino que nos permite seguir creando narrativas profundas, humanas y llenas de emoción. Gracias por acompañarnos. Gracias por sentir, por leer, por estar aquí.
Nos vemos en la próxima historia.